¿Qué tal, queridos amigos, queridos hermanos? Que Dios los bendiga mucho en esta hora. Y bueno, le damos gloria al Señor porque una vez más podemos, por medio de esta plataforma, seguir compartiendo la palabra de Dios, ¿no? Que tiene tanta sabiduría y tantas cosas hermosas para nuestra vida. En esta oportunidad quería compartir un pasaje que se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 19, de los versículos 11 al 16, ¿no? El libro de Apocalipsis es el último libro de la Biblia y es un libro profético por excelencia, ¿no? Y bueno, aquellos que siguen la lectura donde se encuentren mientras están viendo este mensaje, pueden seguirme, ¿sí? En este pasaje que quiero compartir en esta oportunidad. Apocalipsis 19, del 11 al 16. ¿Sí? Mire lo que dice la palabra del Señor. Y vamos a ver qué es lo que Dios tiene para nosotros a través de esta escritura. Amén, que es inspirada por Dios mismo, por el Espíritu Santo. Dice así: Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda, para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Gloria a su nombre. Bueno, en este pasaje hay algo que nos llama poderosamente la atención, que es que en apenas 6 versículos, por lo menos se menciona 4 veces el tema del nombre, la cuestión del nombre. Y nosotros tenemos que entender de que en la antigüedad, y también en la palabra de Dios, ¿sí? Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, los nombres no era tal vez como los tenemos ahora, que bueno, los padres le ponen un nombre a sus hijos porque tal vez suena bien o porque es un nombre que en ese momento está de moda ponerle a los chicos, sino que los nombres tenían una importancia fundamental, ¿no? Tan es así que muchos personajes de la Escritura, en un determinado momento, por el obrar de Dios en sus vidas, cambiaron el nombre que tenían originalmente, ¿no? Por ejemplo, Abraham pasó a ser Abraham, Saraí pasó a ser Sara, Jacob se transformó en Israel, y tan era así en la antigüedad que hasta incluso las naciones paganas entendían la importancia del nombre de una persona y el significado que tenía dicho nombre. Vemos en el libro del profeta Daniel que tanto el profeta como sus amigos en la corte babilónica fueron, por decirlo de alguna manera, renombrados, ¿no? O sea, fueron puestos con un nuevo nombre distinto al que ellos tenían. Ellos tenían un nombre hebreo, ¿sí? Un nombre típicamente judío, con un significado relacionado con las cosas de Dios, del Dios verdadero, y para crear en ellos una influencia mucho más profunda y para ponerlos en el ámbito espiritual que ahora se tenían que desenvolver, en la misma corte babilónica les cambiaron los nombres que ellos tenían por nombres propios de los dioses babilónicos, ¿no? Entonces vemos que cómo se llamaba una persona tenía una gran significancia, ¿no? Y acá vemos que por lo menos en 4 oportunidades, en 4 momentos diferentes, en apenas 6 versículos que leímos, 4 veces se menciona los nombres de Cristo. Entonces en este pasaje, que es profético, porque nos ubica al final de la gran tribulación,
¿sí? La palabra del Señor nos enseña que va a haber un tiempo de gran tribulación aquí en la tierra, donde Dios va a ejecutar sus juicios y va a derramar su ira sobre un mundo pecador, ¿no? Que no se ha arrepentido, que no ha aceptado el amor de Cristo y las buenas nuevas del Evangelio. Y vemos que en ese momento el Señor viene, como dice acá la palabra del Señor, con sus ejércitos, ¿no? Los comentaristas bíblicos suponen que este ejército está compuesto por los creyentes que fueron arrebatados 7 años antes, o sea, al comienzo de la gran tribulación, y también con huestes angélicas, ¿no? Para venir a terminar con el anticristo y con sus secuaces. Y vemos que en pasaje tan corto, a través de 4 nombres, se nos revela el carácter de Cristo, se nos revela la personalidad de nuestro Señor. Y es importante que prestemos atención en esto, porque a través de sus nombres podemos también ver parte de sus atributos y cómo es la personalidad de nuestro Dios, ¿sí? Tanto para aquellos que ya lo conocemos, como tal vez si hay alguien que todavía no forma parte de la familia de Dios y que está realmente queriendo acercarse por la fe a los brazos de Cristo, ¿no? Porque mire lo que dice acá. Dice el versículo 11, ¿no? Dice que viene en un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Fíjese, se llamaba, ¿sí? O sea, el nombre, su nombre, se lo llamaba Fiel y Verdadero, ¿no? Acá nos está hablando de la personalidad del Señor. Fiel y verdadero, nos está dando la idea de que nuestro Señor Jesucristo es digno de total y absoluta confianza, ¿sí? La persona que pone la confianza en Él sabe que no va a ser defraudado, ¿sí? Aquellos que miraron su rostro no fueron avergonzados, dice la palabra del Señor, ¿no? Y dice que es verdadero. Eso nos trae a memoria el pasaje donde Jesús mismo: yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, Jesús es la verdad con mayúscula, la verdad absoluta, verdad de la cual podemos agarrarnos como roca firme donde fundamentar nuestra vida y nuestro caminar espiritual. Entonces, fíjese, el Señor es fiel y verdadero. Vivimos en un mundo donde ya nadie puede confiar en nadie ni en nada, porque vemos que, como bien fue profetizado, la maldad va en aumento y vivimos en un mundo caído y dominado, ¿no?, por el enemigo de Dios en este tiempo, y la gente no puede confiar absolutamente en nada ni en nadie. Sin embargo, el Señor es el fiel y el verdadero. Fiel, que no traiciona, que no defrauda, que no le falla a nadie que pone la confianza en Él, y verdadero porque Él es la verdad absoluta y última en medio de un mundo donde quieren imponer de una manera tan engañosa, ¿no? Verdades relativas. Dicen que no existe la verdad absoluta, que son verdades relativas. Sin embargo, la palabra de Dios dice que Jesús es la verdad, y acá dice que es el verdadero, ¿no? Entonces, pongamos nuestra confianza en aquel en quien realmente podemos confiar. Si nosotros ponemos nuestra confianza en otras cosas o en otras personas, tarde o temprano vamos a terminar desilusionándonos o defraudándonos. Pero si ponemos nuestra plena confianza y nuestra fe en aquel que dice acá la palabra que es fiel y verdadero, vamos a tener la victoria y vamos a tener la bendición total y definitiva en nuestra vida. ¿Se da cuenta? Entonces dice que se llamaba fiel y verdadero. Acá vemos un primer nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y después sigue diciendo el versículo 12, ¿no?, de que sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo, ¿no? Bueno, esto de que sus ojos eran de llama de fuego ya lo vemos en el capítulo 1 de este libro de Apocalipsis, y significa que los ojos del Señor lo escudriñan profundamente todo. No hay nada que escape de la presencia del Señor. Por eso dice que sus ojos son como llamas de fuego. Es un simbolismo profético. Pero dice que también tenía muchas diademas en su cabeza, o sea, coronas. Esto nos habla de qué cosa, de la gran dignidad del Señor en ese momento. Tenemos que entender que acá nuestro Señor Jesucristo no viene en un pesebre como en su primera venida. Acá el Señor Jesucristo no está en un cuerpo
de carne, como cuando se sentó cansado junto al pozo que estaba a las afueras de Sícar para hablar con la mujer samaritana, ni lo vemos que se duerme en la barca junto con sus apóstoles cuando se levanta la tormenta en el mar de Galilea, cuando mostraba realmente que él era 100% hombre y también 100% Dios. No, acá vemos que ya él viene en un estado de gloria, glorificado, porque después de su resurrección Jesús tenía un cuerpo glorificado, ¿no? Entonces vemos que viene como Rey poderoso. Y dice que es tanta la majestad del Señor que tiene un nombre escrito que ninguno conocía. Esto no significa que era un nombre que desde el punto de vista lingüístico, idiomático, no se podía pronunciar, sino que nos está diciendo que es un nombre que nadie puede realmente tener cabal discernimiento o cabal revelación de la profundidad y de la magnificencia que este nombre implica, porque el Señor es por sobre todas las cosas, ¿no? Entonces nosotros confiamos en este Cristo resucitado, en este Cristo de poder. ¿Por qué? Porque cuando el Señor estuvo en carne, ¿sí? Nos dice la carta a los Filipenses, capítulo 2, que estaba en estado de humillación. El Señor se humilló a sí mismo, ¿no? No estimando el ser en forma igual a Dios, ¿no? Sino que Él se humilló a sí mismo para venir a redimirnos a nosotros, ¿no? Entonces Él estaba en un cuerpo de carne y en estado de humillación, se dice en teología. Pero acá vemos que viene ya glorificado, viene en gloria el Señor. Imagínese usted que si cuando el Señor estaba en un cuerpo de carne y estaba en humillación, en forma de siervo, Él hizo los milagros, las sanidades, los prodigios, las maravillas que hizo, que maravillaron a las multitudes. Imagínese cuánto más poderoso es el Señor que ahora está en gloria y que viene con poder a buscar otra vez a los suyos, ¿no? Entonces un nombre escrito que ninguno conocía. ¿Por qué? Porque esto nos hace acordar, ¿no? Las palabras del apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, que dice que él fue arrebatado al cielo, transportado al cielo en visiones. Él no sabe si en cuerpo o en espíritu, pero dice que oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar, ¿no? No le es dado al hombre expresar. Y acá vemos algo parecido, un nombre escrito que ninguno conocía. O sea, estamos hablando de cosas que escapan a nuestro entendimiento humano. Ese es nuestro Cristo glorioso en que realmente creemos y que realmente tenemos a nuestro favor si realmente estamos caminando con Él. Amén. Dice en tercer lugar, ¿no? El versículo 3 dice que estaba vestido de ropa teñida en sangre y el nombre, y su nombre es el Verbo de Dios, ¿no? Acá cuando dice el Verbo de Dios nos recuerda al comienzo del Evangelio de San Juan, los primeros versículos del Evangelio de San Juan, ¿no? Donde dice que el Verbo era Dios y era con Dios y estaba con Dios. Dice que todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada fue hecho, ¿no? Entonces acá vemos que el Creador, ¿sí? El Verbo Dios mismo, el preexistente, el eterno, ¿sí? que estuvo en comunión con el Padre desde siempre, desde la eternidad, porque no fue creado, sino que es eternamente engendrado, ese mismo es el que viene a implantar su reino acá en la tierra, ¿no? Entonces ya tenemos tres nombres, ¿no? Fiel y verdadero, en quien podemos confiar. Un nombre tan exaltado y tan sublime que el ser humano en estado natural no lo puede llegar a comprender a cabalidad. Es el Verbo de Dios, o sea, el eterno, el preexistente, el creador de todas las cosas que hay en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra, ¿no? Entonces, fíjese la confianza que podemos tener en este Jesucristo que nosotros invocamos con un corazón humilde, pero con fe, ¿no? Y por último termina diciendo el versículo 16, otra vez, ¿no? Hablando de estos nombres, dice que en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto es maravilloso, ¿no? Porque Rey de Reyes y Señor de Señores es un recurso literario, ¿no? que forma parte de los hebraísmos que vemos en varios libros de las Escrituras, ¿sí? Es una forma, digamos,
de magnificar algo. En la Biblia vemos que hay un libro que se llama Cantar de los Cantares, ¿no? En el Antiguo Testamento. Y ese Cantar de los Cantares podríamos decir que es como el canto por encima de todos los cantos, el más grande o el mayor de los cantos, ¿no? Cantar de los Cantares. Y también vemos en el libro de Eclesiastés, ¿sí?, que habla de vanidad de vanidades. Significa, o sea, lo vano de lo más vano que podemos llegar a concebir. Entonces acá, cuando dice Rey de Reyes y Señor de Señores, está hablando de que es un rey y que es un señor con mayúscula y en sentido superlativo. ¿Se da cuenta? Entonces, en apenas 6 versículos tenemos 4 formas de nombrar a nuestro Señor Jesucristo. Y estas 4 maneras de nombrarlos nos están mostrando la excelsitud, nos están mostrando la grandiosidad, nos están mostrando realmente la gloria maravillosa de que tiene el Señor en este momento y que se va a manifestar con poder, primeramente buscando a su iglesia, arrebatando a los suyos en un momento que nadie sabe, ¿sí? Pero aquellos que le estén esperando y que estén preparados para su venida, volaremos a su presencia. Dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que hayamos quedado, ¿sí?, nos encontraremos juntamente con el Señor en las nubes. El Señor ahí todavía no desciende a la tierra. Pero, según el esquema profético, pasarían 7 años de gran tribulación, que es la ira de Dios derramado sobre un mundo pecador que va en aumento de maldad, de perversión, de burla hacia las cosas de Dios. Dios va a venir a juzgar, ¿no? Y va a venir a juzgar con nosotros, con los santos que hayamos volado a la presencia del Señor en el arrebatamiento y con los ángeles de Dios, y va a ser glorioso porque ya no va a venir como el niño del pesebre, ya no va a entrar a Jerusalén en un pequeño burrito donde la gente le ponía las ramas, ¿no? Y en un cuerpo de carne, sino que Cristo ya viene con gloria y poder, el fiel y el verdadero, en quien podemos confiar totalmente, porque sus promesas de una u otra manera siempre se van a cumplir, porque dice que su palabra ni una jota ni una tilde pasará sin que toda la ley se cumpla. La palabra del Señor tiene cumplimiento perfecto, tanto en la profecía general como en las cosas particulares de nuestra vida como hijos de Dios, como creyente, ¿no? Este tiene un nombre tan sublime, tan glorioso, que ahora no lo podríamos llegar a comprender en nuestro estado actual como seres humanos de carne y hueso, ¿no? Es el Verbo de Dios, el eterno, el preexistente, el que creó todas las cosas. Todas las cosas fueron creadas por Él, en Él y para Él, ¿sí? Es poderoso, Dios es poderoso por sobre todas las cosas. Y es Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces ahora el Señor le está dando tiempo a la humanidad, porque como bien dice la Escritura, el Señor es misericordioso y paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, ¿no? En su bondad, en su infinita misericordia y paciencia. Pero no hay nada que escape al control de Dios. Por eso es Rey de Reyes y Señor de Señores. Está todo bajo el control de Dios. Las naciones, los poderosos de esta tierra, las cosas que están sucediendo en la naturaleza, todo está bajo el control y el señorío de Cristo. El señorío y el reinado de Cristo. ¿Por qué? Porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces no debemos temer. No debemos tener ansiedades, no debemos dudar, porque todo está bajo el control del señorío y el reinado de Jesús. ¿Se da cuenta? Y Él va a cumplir sus promesas y todas las cosas que anunció anticipadamente. Entonces nosotros tenemos que estar del lado de aquel que ya ha vencido a la muerte, ha vencido al pecado en la cruz del Calvario, porque Él murió en la cruz del Calvario pagando el precio, ¿sí?, que tendríamos que haber pagado nosotros por nuestros pecados, y Él venció a la muerte resucitando al tercer día. Cristo vive, pero el Señor después también ascendió en cuerpo glorificado a la presencia del Padre y reina con poder, y viene pronto a buscar a su iglesia. Y como dice en este pasaje, va a volver otra vez con los suyos para instalar su reino aquí abajo en la tierra. Entonces estemos del lado correcto. Reconciliémonos con Dios si alguno tal vez aún no lo hizo,
si alguno anda tal vez alejado de las cosas de Dios porque en algún momento se apartó, o si estamos caminando con Cristo, como dice la palabra, el que se santifica, santifíquese todavía, el que es santo, santifíquese todavía, y renovémonos, gocémonos con esta promesa, porque realmente Cristo viene pronto y el más poderoso de todo está de nuestro lado, ¿sí? Y nosotros estamos con Él, ¿no? Y si Dios contra nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Sí? Dice la palabra de Dios. Entonces, alentémonos con estas palabras. Cristo viene pronto y Dios tiene control sobre todas las cosas. A Él no se le escapa nada y la victoria es de nuestro Señor Jesucristo y de su pueblo que le ama y que le sigue. Así que bueno, alentémonos en la fe, renovémonos en el Señor, en su palabra, y entendamos que estos 4 nombres nos muestran el carácter, la personalidad, los atributos del Señor, ¿no? También se le llamaba el Emanuel, Dios entre nosotros, pero ahí estamos hablando de la primera venida, ¿sí? El Emanuel, Dios entre nosotros cuando estuvo en carne, ¿sí? También vemos que Jesús viene, no es una forma helenizada de Josué, que significa Salvador o Dios salva, y acá vemos otros nombres. ¿Por qué? Porque eso tenía que ver con el plan, digamos, de redimir a los pecadores, pero en la carta a los Hebreos dice que cuando por segunda vez ya no será en relación con el pecado, ¿no? Sino que ella va a venir en gloria para reinar y para vencer definitivamente. Así que tenemos la victoria en el nombre de Jesús. Ahora, sobre toda prueba, sobre toda dificultad, sobre toda cosa que pueda venir sobre nuestra vida, y también la victoria final para reinar eternamente con Cristo. Así que vamos a hacer una oración para que podamos renovarnos en la fe a través de esta palabra, y si hubiera alguno que todavía no está caminando con el Señor, este es el momento, este es el día en que pueda aceptarlo como su Salvador personal por la fe, recibiéndolo en su corazón a nuestro amado Señor Jesucristo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y reconocemos que tú eres el más poderoso de todos, Señor. Tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú eres el fiel y verdadero, Padre. Tú eres aquel que realmente ha creado los cielos, la tierra y todo lo que en ellos hay. Señor, creemos en tu magnificencia, tu eternidad, en tu poder, en tu bondad, y nos gozamos en eso y nos gloriamos en ti, Padre. Y queremos que en esta hora tú nos estés renovando en la fe, en el gozo, Señor, para permanecer firmes y estar preparándonos para tu venida, Señor, que está pronta, Padre. Y si hubiera alguien que en este tiempo no está caminando contigo, que se pueda volver a ti de todo corazón y entender que eres un Dios de misericordia, que lo está esperando con los brazos abiertos y que tú tienes paciencia, Señor, para que se vuelva al redil, Padre. Oh, Señor, toca esa vida, que pueda volver a tu casa, a tus caminos. Y, Señor, sabemos que en ti tenemos la victoria y encomendamos todo en tus manos, descansando en ti, y te lo pedimos todo para gloria de tu santísimo nombre. Amén y amén. Que Dios le bendiga mucho. Cristo viene pronto.